noches de 3 de marzo del 2023. Estamos como cada viernes en Liberemos México transmitiendo Mesa Redondo para la gente linda de nuestro México lindo y querido, con una invitada especial desde Perú. Cada viernes, desde que inició este año 2023, hemos estado con una temática rumbo al 8º Foro Liberal de América Latina, que ya es este mes de marzo, los días 17 y 18 de marzo en Puebla, México. Tenemos todo preparado para recibirlos en el Hotel Sede, que es el Hotel Real de Puebla, y toda la información disponible en nuestra página web del Foro Liberal de América Latina.org y de liberemosmexico.mx. Nuestra invitada especial de hoy es una gran mujer que conocer desde hace 2 años en el Foro Liberal de América Latina de hace 2 años, y admiración por ese momento que conocí, dando una ponencia magistral. Se te va la voz, se te va la voz. Vos tenés un problema ahí, tenés que arreglarlo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, espero que me escuchen. Le diría a Tony que me ayude en la presentación de nuestra invitada. Herrera, la batalla sobre la economía. ¿Cómo estás? Ok, yo le doy acá a Leida, porque si se te está yendo, igual ya quité tu video y se puede escuchar mejor tu audio. Pues bueno, pues agradecemos a Miriam que nos acompaña esta tarde. Y pues bueno, la tecnología siempre hace de las suyas en estos eventos, ¿no? Cuando todo va bien, parece que todo el mundo se conecta o atenta contra nosotros el gran hermano, ¿no? Pero bueno, pues un placer estar aquí reunidos. La verdad es que estábamos ansiosos de poder tener esta reunión que vamos a tener ahora y en la cual Miriam tituló La batalla política sobre cómo funciona la economía. Entonces, esto va a estar interesantísimo. Pues Miriam es miembro fundador del Partido de Evolución y del Instituto de Libre Empresa, y junto a José Luis Tapia allá en Perú y el resto del equipo del Partido de Evolución, pues siempre están a la vanguardia. Realmente es un partido que lleva tiempo, digamos un poco más que lo que tiene Liberemos México, así que es un placer tenerla con nosotros ahora de forma virtual, pero también tenerla de forma presencial en el 8º foro. Entonces, pues muchísimas gracias, Miriam. Cuando gustes ya abrir tus micrófonos y pues todo tuyo, ¿no? Para que puedas hacer esta exposición. Muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien, ¿está muy bien el nivel de audio? Se escucha muy bien. Perfecto, ok. Entonces empezamos, voy a compartirles el... No sé si podemos compartir pantalla, por favor. A ver. Listo. ¿Pueden visualizar mi PPT? Aún no, te acabo de dar apenas el permiso. Perfecto, entonces, a ver. ¿Ya está? ¿Ahora sí? Listo, ahora sí. Perfecto. Ok. Listo. Ok, entonces, muy buenas noches, tengan todos ustedes, un placer estar con ustedes. Gracias a Leida por la invitación. Y bueno, a comenzar con el tema de la exposición, que son los principales argumentos, bueno, son es la batalla política sobre cómo funciona la economía. A ver, un ratito, ahí. ¿Cómo funciona la economía? Este tema, esta exposición va a ser con relación a al keynesianismo versus el liberalismo clásico, ¿ya? Como ambos modelos, al final hablan sobre esta batalla cultural que muchas veces siempre se ven en todas las escuelas de MBA, siempre se discute sobre el tema de cuál es la función del Estado, ¿no? Y siempre entra a tallar este tema.
Bueno, sin más preámbulos, vamos con los argumentos, los principales argumentos de estos dos modelos. Yo he seleccionado 5 principales argumentos y voy a hacer una comparación de cómo ve cada uno de estas dos escuelas. Alberto, ahí un placer estar contigo también. Excelente, así que un gran apoyo ahí para hoy. Entonces, empezamos con el primero. ¿Ya? Vamos a ir empezando con cada uno de ellos. Empezamos con el primero. Con el primero es cómo al final, el keynesianismo sostiene que la libre empresa, sin intervención del gobierno, no consigue el pleno empleo, ¿no? Mientras que mientras que los de libre mercado consideran, el liberalismo clásico consideran que la economía de libre mercado es mejor a largo plazo, incluso a costa del desempleo, ¿no? Por ejemplo, para desagregar la posición del keynesianismo, ellos que dicen que ninguna economía, un ratito que el micrófono lo tengo un poco lejos, voy ponerlo por acá. Ahí está, mejor. Ya. Ninguna economía va a conseguir el pleno empleo. Sea una economía libre o una economía restringida, cualquiera que sea esta, nunca se va a lograr el pleno empleo. ¿Ya? Eso es algo utópico y no se logra. ¿Ya? Pero lo que sí podemos es lograr la mejor utilización de los factores productivos, o en todo caso, de todos los recursos que se utilizan para la producción de bienes y servicios. Y la pregunta es, ¿por qué en un libre mercado sí se puede, o con el liberalismo clásico, se podría lograr la máxima utilización de los factores productivos? Bueno, muy fácil, porque en el liberalismo clásico se basa principalmente en la libertad, ¿no? Entonces, con la libertad permite que pueda salir a flote fundamentalmente el emprendimiento empresarial, y eso permite una mejor utilización de los factores productivos. Por otro lado, ¿en qué contexto político se puede utilizar con mayor énfasis los recursos de manera más productiva? Bueno, de manera más productiva lo podemos utilizar fundamentalmente con el liberalismo clásico. ¿Por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros incrementamos el personal o tenemos personal, la burocracia por lo general, por ejemplo, bajo el enfoque keynesiano, muchas veces es debido a las restricciones que se ponen a la mano de obra, ¿ya? No solamente a los sobrecostos que un empresario tiene que hacer frente al momento de emplear, sino también incluso para despedir, ¿no? Entonces, esas limitaciones hace que muchas veces sea muy difícil despedir, y por esa razón en el keynesianismo, o bajo este modelo keynesiano, es que hay más burocracia en las empresas, ¿no? Entonces parece que, wow, tienen más mano de obra, y esta más mano de obra parece que generaría que la empresa pues está yendo mejor. No necesariamente. Mientras que en un liberalismo clásico, no, en el liberalismo clásico la cantidad de gente sí genera mayor producción, es el fruto de la mayor productividad, ¿no? Cuanto más, más trabajo, más productos requieran presentar en el mercado, entonces se requerirá o se tomará los servicios no solamente de mayores trabajadores, sino también la mayor utilización de otros factores productivos. Por eso es que se indica que en el caso del liberalismo clásico, los recursos
son el resultado de mayor productividad, ¿no? Caso contrario, que es el keynesianismo, que fundamentalmente es por mayor intervencionismo. Ok. Por otro lado, ¿qué cosa nos decía el liberalismo clásico? Vamos a recordarlo, acá. El liberalismo clásico, que lo tenemos acá a la derecha, ¿no? Nos dice, en una economía de libre mercado es mejor a largo plazo, incluso a costa del desempleo. Ahí está. Ok, ¿por qué entonces en una economía de mercado es mejor a largo plazo? Como les indicaba, es porque siempre va a ser mejor, porque el caso de contar con más libertad nos va a permitir de todas maneras, no solamente mayor libertad, sino incluso que las personas puedan andar, expresar o producir mayores productos o servicios, porque van a haber mucho menos restricciones en el mercado. Al haber menos restricciones, tú puedes producir una mayor cantidad, calidad y variedad de bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso permite que en los mercados pueda haber una mayor riqueza, ¿no? Que los consumidores puedan contar con una mayor variedad en el mercado, a diferencia de economías más intervenidas, ¿no? Fruto de los más intervenidos porque te ponen más limitaciones para la producción. Otro de los puntos importantes es el mayor número de empleo de mano de obra en las empresas es sinónimo de mayor productividad. Eso es lo que justamente estaba explicando, ¿no? Es mayor número de productividad o es sinónimo de productividad solamente en el caso del liberalismo clásico, pero no en el caso del keynesianismo y el intervencionismo. No necesariamente. ¿Y por qué? Porque en el keynesianismo puede ser fruto también de tantas regulaciones que tienen que enfrentar la mano de obra, ¿no? Cuanto más regulado es el mercado, ojo, cuanto más difícil sea, por ejemplo, contratar a una mujer con relación a pagarles más horas por lactancia, cada vez que sale embarazada, cada vez que tiene un hijo, eso va a generar, eso va a hacer que la mano de obra sea más costosa, o sea más costoso para el empresario el contratar a mujeres, ¿no? Y va a preferir por esa razón contratar entre un hombre y una mujer a un hombre, ¿no? Entonces eso genera desincentivos en cuanto al mercado al momento de contratar. ¿Pero por qué tiene que realizar eso? Porque en el mercado la competencia solicita productos a menos costo, ¿no? Pero de calidad. Ok, ¿en qué tipo de economía prevalece más la legislación y en cuál las instituciones? Bueno, definitivamente en las economías más intervenidas va a primar más la legislación, ¿no? La legislación. En cambio, en las economías de liberalismo clásico, bajo el enfoque del liberalismo clásico, va a prevalecer más la institucionalidad, ¿no? Las instituciones. ¿Y por qué? Cuando hablamos de estas instituciones, al final, podemos indicar que estas instituciones van a ser la base para un mejor funcionamiento de la economía, ¿no? Al final podemos entender también, podemos entender también que cuando hablamos de el libre mercado, en el caso de las instituciones, entendemos que las instituciones permiten de alguna manera, ¿qué cosa entendemos por instituciones mejor? Bueno, las instituciones son normas constitucionales, es decir, normas que que se quedan en la vida de la gente, ¿no? O sea, que forman parte de su vida diaria, del día a día.
como si fuera algo, consideran como si fuese algo tradicional, algo de costumbres. Eso forma parte de nuestra vida diaria, ¿no? Eso permite que se mantengan en el tiempo y que sean, que se pueda de alguna forma tomar decisiones de inversión con mayor facilidad. O sea, en una economía donde las instituciones funcionan bien, permiten que hayan más inversiones, y eso no necesariamente ocurre en las economías keynesianas. ¿Por qué digo que no necesariamente ocurre en las economías keynesianas? Porque muchas veces en las economías, bajo el enfoque keynesiano, ese intervencionismo que vamos a ver en los siguientes puntos, muchas veces desemboca en un paternalismo o en unas economías paternalistas, ¿no? Que generan posteriormente crisis políticas, ¿no? Por esa razón es que es importante tomar este punto en cuenta. A ver. ¿En qué economía? Bueno, ¿en economías libres hay mayor utilización de mano de obra? Sí, por supuesto que sí. Hay más utilización de mano de obra, pero como resultado de la necesidad que tiene la empresa en hacer frente a una mayor demanda de productos o servicios, ¿no? Y no necesariamente hacer frente a regulaciones o leyes que te obligan a contratar a, por ejemplo, los jóvenes que salen de las universidades, o un porcentaje de gente joven, tenerlas en planilla, ¿no? No necesariamente. Entonces, por esa razón, la legislación laboral genera muchas veces el crecimiento de la burocracia en las empresas privadas, ¿no? Son un fruto de esta legislación laboral en el caso keynesiano, ¿ya? Exacto. Entonces, las tasas de desempleo son mucho mayores en las economías keynesianas, son mucho más altas que en las economías libres, ¿no? Sí, es mucho más altas en las economías keynesianas que en las economías libres. ¿Por qué? Porque las economías libres responden a una necesidad de trabajo. Ojo, cuando yo hablo de una economía libre, estoy hablando bajo un contexto en el cual el sistema con la que se cuente sea un sistema definitivamente libre también, ¿ya? Porque de lo contrario, si estamos, por ejemplo, bajo el sistema actual, y les hablo con relación a mi país, entonces definitivamente eso no se podría dar. Me he salido, no sé, un momentito. No se podría dar. Quiero maximizar esto. Voy a volver a maximizar. Ok. Ok, perfecto. Entonces, las tasas de desempleo en las economías keynesianas son mucho más altas que en las economías libres, ¿no? De libre mercado. ¿Por qué? Porque en las economías keynesianas son mucho más altas porque muchas veces la legislación establece, por ejemplo, un sueldo mínimo, o establece, por ejemplo, te regula y te pone más requisitos, ¿no? Entonces, al ponerte más requisitos, como por ejemplo el incremento del sueldo mínimo, hace o genera cada vez que hay un incremento del sueldo mínimo, que es un control de precios, muchas veces eso genera un incremento de los costos en las empresas, ¿no? O sea, te genera un incremento de los costos que un empresario tiene que afrontar. Entonces, como cualquier persona, si tú, por ejemplo, tú quieres salir más veces a un restaurante a comer con tu familia, ¿qué vas a necesitar?
mayores ingresos. Bueno, un empresario, si él quiere producir más, va a necesitar más mano de obra. Pero ¿qué pasa si produciendo lo mismo, la regulación, ¿no? El gobierno te fija un control de precios al sueldo mínimo, se hace que el sueldo suba, ¿no? Lo que va a generar es que va a costar más el contratar a los trabajadores. Entonces, como te incrementan los costos, lo que va a generar al final de cuentas es que tú, que tienes un capital para invertir, te va a ser más costoso el comprar tus recursos para producir y por lo tanto, entonces lo que vas a tener que hacer es tus márgenes se van a reducir y va a ser mucho más competitivo para el empresario el poder sacar los productos y los servicios al mercado. ¿Qué es lo que va a hacer para poder, y si hay competencia, si este empresario tiene que afrontar competencia, lo que le queda es tratar de reducir el uso de sus factores productivos o utilizarlo de manera mucho más eficiente, entre ellos la mano de obra. Se tendrá que quedar con los trabajadores más productivos, más eficientes, y eso genera a la larga más desempleo, ¿no? Entonces, por esa razón, el keynesianismo genera mayores desempleos, ¿no? En el keynesianismo se genera más desempleo dada las regulaciones que muchas veces los empresarios tienen que tienen que enfrentar, ¿no? A comparación de en una economía libre o en una economía liberal. Por acá, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo del caso peruano, que ahora en el Perú se ha estado debatiendo y genera mucha controversia, ¿no? Que es el cambio de constitución. Nosotros tenemos una constitución de 1979 y una de 1989, que es del gobierno de Alberto Fujimori, del expresidente Alberto Fujimori. Bueno, aquí la diferencia entre ambas constituciones, acá podemos ver muy bien, ¿no? Por ejemplo, con la constitución del 79, ya tenemos que el crecimiento promedio que se obtuvo, vamos con el PBI, que es el primero, por favor, es de 158.000. Ya fue solamente en el 79, primero en el 79, obtuvimos un crecimiento de 158.000 en el año 79. 10 años después que se aplicó la Constitución del 79, o sea, 10 años más, 79 más 10, 89, se tuvo un incremento del PBI, de la riqueza en ese país, en el Perú, de 158 a 159.000. ¿Qué pasó 10 años después de haber aplicado la Constitución del 2023? 10 años después de haberse aplicado la Constitución del 2023, que fue con la Constitución de Alberto Fujimori, se obtuvo un crecimiento de 245.000. O sea, el PBI fue de 245.000. Rápidamente podemos apreciar un gran crecimiento en el caso con la Constitución del 2003, ¿no? Si nosotros hablamos de inflaciones, en el 79 fue 67, con la del 10 años después del 79, la inflación bajó a 33. Y con la Constitución del 2003, 10 años después, se tuvo 2.3. Si hablamos de pobreza, ¿cuál de las dos constituciones lograron un menor porcentaje de pobreza? Podemos apreciar que con la del 2003 se logró una menor pobreza, nivel de pobreza menor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó en el primer gobierno de Fujimori? Ojo que hablo del primer gobierno de Fujimori. Bueno, definitivamente, después de haber terminado el gobierno de Alan García, el primer gobierno de Alan García, el Perú quedó quebrado, ¿no? Quedó quebrado y entre quien entre tenía que aplicar una economía, un shock para que pudiera funcionar. Al final, con la Constitución del 2003 se logró estos resultados. Por supuesto que lo que se aplicó para salir de esta situación de estar quebrado fue lo establecido por las instituciones internacionales,
¿no? Pero al final, imagínense ustedes, y yo cito esto, ¿por qué? Para que ustedes se den cuenta nada más, con un poquito de libertad, que no fue liberalismo, por favor, ni fue un no se aplicó una economía con el enfoque de libre mercado, perdón, de libre mercado, con un poquito de libertad, cómo mejoraron algunos indicadores económicos, los principales. Imagínense ustedes si nosotros aplicaríamos un modelo de liberalismo clásico. El liberalismo sería totalmente diferente, ¿no? Mucho mejor todavía. Ahora bien, el liberalismo clásico se basa en la libertad, ¿no? Es lo más importante. Y acá yo les estoy mostrando un estudio de la Fundación Heritage y de la Wall Street, de la revista Wall Street, que al final es los índices de libertad. Y con este estudio queda demostrado que, bueno, busca demostrar, utiliza como marco teórico que a mayor libertad en una economía, los individuos pueden gozar de mayor nivel de vida, ¿no? Y efectivamente, acá, por ejemplo, podemos nosotros comparar el caso de Perú, Nueva Zelanda, Australia y Singapur, ¿no? Tenemos los 3 primeros países que tienen los mejores resultados y lo comparamos con Perú. Al final los 3 han logrado, bueno, hay unos indicadores que van del 1 al 100. Cuanto más se acerca al 100, significa que esa economía es más libre, y cuanto más se acerca al 1, significa que esa economía es menos libre, más intervenida. En el caso, por supuesto, de las 3 economías, las más libres, ¿no? Al 2021, están pues cercanos a casi 90, ¿no? Entonces, por supuesto, tienen, se supone, más libertad. El Perú tiene 67.7, entonces tiene mucho menos libertad. Sin embargo, está por encima del promedio de las economías, ¿no? Que más se acercan al 100. Entonces, bajo este sistema deberíamos de considerar que los PBIs deben de crecer. Efectivamente, aquí nosotros podemos apreciar una tendencia positiva del PBI en términos generales, ¿no? O por lo menos van hacia principalmente una tendencia mayor, sobre todo en los 3 primeros países que tienen más libertad. Y acá, en la última, podemos ver el caso de Perú. Perfecto. Entonces queda demostrado que a mayor libertad hay más generación de riqueza. Por eso es que una economía de libre mercado, una economía bajo el enfoque liberal clásico, permite mayor desarrollo, permite, como les comenté, ¿no? Permite menos tasas de desempleo, porque se basa en la libertad y eso permite el mayor desarrollo de una economía. Ok, vimos ya el primer punto, vamos a pasar al segundo. Vamos a comparar el segundo. El segundo argumento a comparar vendría a ser por el lado keynesiano, consideran, por ejemplo, que el desempleo es el gran problema que hay que resolver. Eso es lo que consideran los keynesianos, ¿no? Que hay que resolver el desempleo, mientras que los liberales clásicos consideran que la inflación es el peor mal. Es una carga impositiva que afecta a todo el mundo. ¿Ya? Entonces vamos a analizar primero el enfoque keynesiano. Bueno, ellos consideran, por ejemplo, que el problema más grande es el desempleo. Entonces, como el desempleo es el gran problema, hay que atacar al desempleo. Hay que atacar el desempleo y, por lo tanto, hay que hacer lo que sea para que se vaya el desempleo, ¿no? Entonces, por eso que su variable principal es la demanda agregada, pero fundamentalmente lo que buscan ellos es que el empleo sea mucho mayor. Por lo tanto, buscan que el empleo esté incluso por encima del crecimiento económico.
Entonces, todas las regulaciones e intervención que ellos realizan es con la finalidad de que el empleo pueda aumentar. Entonces, para ellos, la variable más importante, les decía, es la demanda. Obviamente, cuando hablo de demanda, estoy hablando de la demanda agregada, ¿no? Estoy hablando que lo que ellos desean es que aumente el consumo, que aumente el consumo de las familias, la inversión de los empresarios, el gasto del gobierno, que se incremente, las exportaciones y las importaciones también, ¿no? Por eso, cuando nos preguntamos cuál es la variable principal del modelo keynesiano, es la demanda agregada. ¿Y por qué el objetivo de ellos es que aumente la demanda? Porque si aumenta la demanda, aumenta la oferta. Y si aumenta la oferta, aumenta la producción, ¿no? De bienes y servicios. Y bajo el enfoque keynesiano, es así como se lograría dinamizar la economía. ¿Y cómo logra esto el modelo keynesiano? A través de políticas fiscales y políticas monetarias. Entonces, por ello es que el gran problema para los keynesianos es fundamentalmente el desempleo, y es ahí a donde se tiene que atacar. No me quiero olvidar de nada, así que, bueno. Lo que se busca al final, entonces, con este modelo, es dinamizar la demanda agregada y aumentar las inversiones, ¿no? Pero a la larga, lo que se genera con estas intervenciones es mayor inversión, y eso lo vamos a explicar posteriormente. Ok, entonces, ¿cómo genera más empleo? ¿Cómo genera más empleo bajo este enfoque? Bueno, incrementando o generando un mayor gasto del gobierno, de tal forma que se pueda generar más empleo, ¿no? Eso es lo que, al final, todo lo que hacen es enfocado a incrementar más puestos laborales, que no se caiga el desempleo, no se incremente el desempleo, no. Para el liberalismo clásico, el desempleo no es lo peor. El principal problema para los liberales clásicos es la inflación. ¿Y por qué la inflación es el mayor problema? Porque, señores, la inflación es como un impuesto, es un impuesto que pone el gobierno, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué le pongo ahí una expropiación? Porque silenciosamente con la inflación te va expropiando el poder adquisitivo, el poder de compra. Se supone que la moneda es la expresión de la propiedad privada, ¿no? La moneda te permite a ti, a través de la moneda, tú puedes comprar los bienes y servicios que tú desees en el mercado. Entonces, a través de la moneda, tú puedes expresar esa libertad en el mercado. Entonces, cuando tú ganas un sueldo, un salario, obtienes un ingreso, te pagan tus billetes, tus soles. Entonces, por eso se dice que la moneda es la propiedad que tú tienes. Entonces, si tú vas a comprar con tu dinero y tu dinero luego vale menos, la pregunta es, ¿por qué vale menos? Bueno, vale menos por la inflación. ¿Y qué es la inflación? Al final, la inflación lo que va a generarte es, cuanto más altas es las tasas inflacionarias, es la pérdida de tu poder de compra, de tu poder adquisitivo, y por eso es que es más peligroso. ¿Por qué es más peligroso, señores? Porque las personas que tienen recursos, que tienen activos, ¿no? O sea, por decir ya, la gente rica no va a tener problema porque tiene ahorros y pueden enfrentar, ¿no?, estos precios más altos de los productos en el mercado. ¿Qué pasa con la gente, más bien, de menos recursos? Con la gente que depende de un sueldo.
lo que va a pasar es que al perder poder de compra, tu dinero, el dinero que recibes por un pago, ¿no? Como asalariado, como trabajador, lo que va a pasar es que a fin de mes vas a poder comprar menos productos, menos servicios. Vas a tener que gastar más, que es lo que está ocurriendo en el caso peruano, ¿no? Vas a tener que gastar mucho más para comprar los mismos productos que antes comprabas. Y si no te alcanza, lo que vas a tener es que apretarte los pantalones para poder comprar lo básico, lo necesario, porque no te alcanza más. Entonces, verdaderamente, por eso se dice que la inflación es un impuesto que afecta más a la gente pobre. Por eso es que la inflación es el peor mal para todos, porque afecta sobre todo a los pobres. Y acá en la fotito les estoy poniendo el caso, por ejemplo, del primer gobierno de Alan García, que es un gran ejemplo que utilizamos los economistas cuando queremos explicar las situaciones, el modelo keynesiano, ¿no? Que en 5 años el gobierno aprista logró en su primer periodo, porque gobernó 2, en su primer periodo, 2.178.434% de inflación. El índice acumulado, ¿no? Entonces se imaginan. Entonces, ¿y quién te quita ese poder de compra? El gobierno, a través del BCR. Entonces, al final, es el BCR quien es el responsable de esa pérdida de poder adquisitivo. Y yo me preguntaría, una pregunta que me hacía siempre, y muy bien lo contesta acá, lo podemos ver aquí, Rothbard lo contesta, ¿no? Es que, en resumen, ¿por qué es tan atractivo, si es tan malo, tan pernicioso caer en la inflación, por qué siempre caemos en eso? Bueno, acá Rothbard nos explica. En resumen, la atracción que ejerce la inflación se debe a que los gobiernos y otros grupos en economía pueden beneficiarse silenciosamente, pero eficientemente, a expensas de los grupos de población que carecen de poder político. Por esa razón es que la inflación es tan usada o tan aplicada muchas veces en algunas economías. Bueno, acá lo que les estoy mostrando es procesos inflacionarios internacionales, muy antiguos por supuesto, pero acá les coloco, por ejemplo, el caso inflación de Grecia, ¿no? Por mes, por supuesto, de 86 millones. En el caso, luego tenemos el caso de Hungría, 41.900 billones. Esto es antes del primer gobierno de Alan García. Y, por ejemplo, aquí tenemos que los que duraron más, por periodos más largos, tenemos, el más largo fue el de Perú, en septiembre del 88, de 397. Acá ya estaba Alan acá, pues. Acá sí, ya estaba en el primer gobierno de Alan García, ¿no? Que va después de Bolivia, que fue 183%, ¿no? Bueno, esto lo vamos a pasar. Olvidé de sacarlo. Ok, ¿qué tenemos por acá? Por acá tenemos algunos procesos inflacionarios en el Perú. Miren, el periodo inflacionario, en el periodo que la inflación tuvo las más altas tasas, fue en el periodo del 79 al 83, ¿ya? Antes del gobierno de Alan García. ¿Qué pasó ahí? Se dio la Guerra del Pacífico. Y se obtuvo en ese periodo, pues, una inflación de 1.200. ¿Qué pasó cuando entró Alan García en su primer gobierno, del 88 al 99? En estos 3 podemos apreciar cómo subió la tasa de inflación, ¿no? De 1.200, que fue la máxima tasa por la Guerra del Pacífico, en el gobierno de Alan García llegó a una tasa inflacionaria de 7.650. ¿Puedes imaginarte cómo estábamos nosotros?
Y mientras que Venezuela llegó a una tasa inflacionaria, por ejemplo, en el 2018 de 3.000. Ok, ¿qué pasó en la época de inflación del gobierno de Alan García? Bueno, en esa época definitivamente teníamos bueno, los precios estaban por los aires, ¿no? El precio de la leche, el precio de todo, la verdad, ¿no? Del azúcar, de la leche, de todo. Estaba por los aires, constantemente subía y era tan alta este proceso inflacionario que uno recibía la plata y tenía que ir corriendo a comprar lo que necesitaba porque perdía el poder, tu pérdida de poder adquisitivo era enorme. Y por supuesto, las famosas colas por el control de precios, que bueno, lo estoy colocando aquí, pero es un ejemplo posterior que se va a ver. Acá en este caso, las grandes colas que uno tenía que hacer para poder comprar muchas veces 1 kilo de azúcar que no lo encontraba. Y cuando había un lugar donde vendían el kilo de azúcar, tenías que comprar otros productos, ¿no? Leche, panes, papel higiénico, como 6 productos tenías que comprar para poder comprar o 1 kilo, medio kilo, algunas veces, de azúcar, ¿no? Bueno, entonces hemos terminado el punto 2, vámonos con el punto 3. Con relación al punto 3, tenemos que, los keynesianos consideran que los gobiernos deben suavizar los ciclos económicos con el gasto público y la política monetaria. Ellos consideran que eso es importante, mientras que los liberales clásicos consideran que la intervención del gobierno hace que a la larga la economía empeore. Ok. Los gobiernos son gastadores por naturaleza. Es algo que caracteriza a los gobiernos, ¿no? Bueno, en el caso peruano, el Banco Central es independiente al Ministerio de Economía y Finanzas. En el primer gobierno de Alan García que vimos no eran independientes, pero ahora sí lo son, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con el pensamiento keynesiano? Bueno, considera que los gobiernos deben de suavizar los ciclos económicos, ¿no? ¿Cómo suavizarlo? Bueno, lo van a lograr con más gastos del gobierno y con una intervención muy fuerte de los bancos centrales. ¿Qué son estos ciclos económicos que nosotros normalmente escuchamos mucho? Bueno, los ciclos económicos por lo general es que el PBI o la riqueza de un país no siempre es constante, ¿no? Sino que siempre tiene algunas fluctuaciones, tiene algunas subidas, tiene algunas bajadas, ¿no? Entonces tiene procesos de auge, luego de recuperación, de depresión, cuando va bajando y nuevamente vuelve a recuperarse. Entonces tiene cumple un ciclo, ¿no? Cumple un ciclo. A eso se le llama normalmente un ciclo económico, ¿no? Es un incremento de la tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno, o por ejemplo, es un decrecimiento de esta tasa de la producción. Siempre hay oscilaciones por razones que los patrones de consumo de los individuos, de los individuos, de las empresas, no es constante, pues cambia, ¿no? Cambia constantemente, no es algo fijo. Y eso genera, pues, un cambio en la producción, ¿no? Ok. Por otro lado, tenemos que los gobiernos usan el gasto público como una solución. Efectivamente. ¿Cómo hacen ellos? Porque les dije que al final lo importante para ellos es que
lo que ellos buscan, vamos a buscarlo acá está, lo que ellos buscan es que los gobiernos deban suavizar los ciclos económicos con gasto público y política monetaria, ¿no? ¿Por qué tienen que hacer eso? Para evitar caer en el desempleo, que ellos no lo quieren, ¿no? Entonces consideran que los gobiernos deben de usar este gasto público para solucionar esta situación. Y este incremento del gasto público puede generar caer en economías paternalistas, ¿no? Y en economías que el Estado comience a gastar desmesuradamente y que después al final genere esos procesos inflacionarios que ya lo hemos visto. Pero ¿por qué caería en esos procesos inflacionarios que ya hemos visto? Porque no debemos de olvidarnos, señores, que ¿de dónde salen los gastos que realiza el gobierno para financiar todas las obras, no solamente obras, sino para poder generar incluso puestos de trabajo para que las personas puedan tener más dinero y con ese dinero puedan demandar más bienes y servicios, ¿no? Para poder evitar caer en el desempleo que tanto desean los seguidores del keynesianismo. ¿De dónde sale este gasto del gobierno? Obviamente, de los impuestos que pagamos todos nosotros. Entonces, algo que se olvidó el keynesianismo es de ver de dónde sale ese financiamiento, ¿no? Y al salir de los impuestos ellos hacen más actividades, más obras, generan más puestos laborales, generan programas temporales, regalan bonos, con la finalidad de que las economías estén mucho mejor, de que la gente esté mucho mejor y pueda comprar y de esa manera se pueda dinamizar la economía. Pero al realizar estos mayores gastos, se va a necesitar, ¿qué cosa? Mayores impuestos. Y estos mayores impuestos lo que va a generar es descapitalización de las personas. Y cuanto más dinero inyecte en la economía, por estos gastos del gobierno, a la larga esto genera procesos inflacionarios muy fuertes. Al principio, en el corto plazo, la situación se ve rebosante, porque toda la gente tiene dinero, toda la gente le va bien, supuestamente gana más y tiene puestos de trabajo. Pero la factura la vamos a ver en el largo plazo, cuando comience a desatarse esos procesos inflacionarios perniciosos que reciben nombre de inflación. Por esa razón, es que ahí hay que tener mucho cuidado cuando se habla de mayores gastos del gobierno, ¿no? Bueno, cuando normalmente se quiere que no haya desempleo, los gobiernos, ¿qué es lo que hacen? Activan el gasto, comienzan a gastar, ¿no? Con la finalidad, como les indiqué, de generar más empleo. Comienzan los subsidios, las transferencias, como bonos, ¿no? Que ayuden a las personas. Obviamente es bueno que las personas que no tienen recursos puedan tener ingresos para salir adelante, pero el keynesianismo es la salida. O sea, es el que más se aplica, pero no necesariamente es la mejor salida, porque a la larga, nuevamente repito, generan procesos inflacionarios y hemos visto que la inflación es el impuesto más grande que afecta a los pobres, mucho más a los pobres. Entonces, en el caso cuando hay ciclos económicos que vayan a generar inflación, entonces se emplea, por ejemplo, la política monetaria de tipo restrictivo, ¿no? Contraen el gasto fiscal, la política monetaria no emite dinero y emite certificados para quitar dinero en la economía. Ese es en el caso, por ejemplo, contrario, cuando se quiere contraer la cantidad de dinero en la economía. ¿Qué es lo que suele pasar? A ver, les explico. Lo que pasa es que muchas veces, cuando tú quieres aplicar, cuando realizas más gastos, ¿ya?
hay mucho más dinero circulando en la economía. Entonces, cuando hay mucho más dinero circulando en la economía, lo que va a generar al final es estos procesos inflacionarios, pero siempre se da esos procesos inflacionarios cuando se genera o se trata de incentivar la economía. No, no necesariamente, no necesariamente, ¿ya? Hay diferentes situaciones que se pueden dar, como el caso peruano, que ya lo vamos a ver posteriormente. Por ejemplo, no solamente en el caso, en el primer gobierno de Alan García, que fue que se aplicó el keynesianismo. El gobierno actual, la presidente Dina Boluarte, también está aplicando algunas medidas keynesianas, tratando de dinamizar la economía a través de la entrega de muchos bonos, ¿no? Y un programa muy conocido es Compunche Perú. Son muy expertos, de verdad que algo que les caracteriza a la gente de izquierda es estos nombres pomposos, ¿no? A sus programas sociales. Bueno, este costo es más o menos de 5.900 billones y que lo que busca es generar el incremento del PBI en 1.2 puntos, en 1.2, ¿no? Que suba el PBI en 1.2. Y al final aquí va a generar pues el gasto de muchas actividades. Incluso leyendo un poquito más sobre Punche Perú, no solamente va a ayudar a las ollas comunes, sino también, y ahí también hay que hacer un seguimiento de eso posterior, ¿no? Es por ejemplo, es que aquí también se va a financiar con este dinero algunas actividades se va a financiar el sueldo de algunos ejecutivos, ¿no? Que se supone van a ayudar que van a realizar actividades regionales. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y después sería, una vez que se desarrolla este programa, también es bueno hacerle un seguimiento para ver si verdaderamente cuánto de lo que se gastó y fue realmente, si lo que se gastó para lograr el incremento de este 1.2 de crecimiento del PBI y para generar puestos de trabajo, porque va a generar, según este programa, 130.000 empleos. Ahí está, pues, el keynesianismo, ¿no? 130.000 empleos, ¿no? En un año, ¿eh? En un año, porque son medidas rápidas, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver si verdaderamente se genera, ¿no? El costo social de esto es de 45.384 soles, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos la variación del PBI, por ejemplo, ¿no? Cómo ha ido cambiando el PBI, cómo ha cambiado el PBI, y podemos apreciar, a ver, sí, ahí podemos apreciar una fluctuación del PBI y los famosos ciclos económicos que no necesariamente siempre se mantienen constantes, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ah, ya. Ok, acá está el PBI. Mira cómo ha estado. Podemos apreciar que en abril, en el 2021, ha tenido una tendencia desde abril, decreciente, ¿no? Decreciente hasta más o menos diciembre, y de ahí la tasa ha fluctuado, pero se ha mantenido al final en 3.7. Por el otro lado tenemos los procesos. Acá tenemos, a ver un ratito, déjenme ver, la inflación. Tenemos los procesos de inflación. Y podemos apreciar que, por ejemplo, aquí, los procesos inflacionarios que se han obtenido desde el 2020 al 2022, por ejemplo, ¿no? Miren la inflación cómo ha aumentado en el 2020 de 1.97 a 6.43 en el 2021, en el 2022 a 8.46 y en enero a 8.66. La inflación tiende a crecer.
Sin embargo, la producción está en los últimos... Ay, no sé por qué no sube. La inflación, el PBI, por ejemplo, aquí, tiende en los últimos 2 meses a reducirse, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proceso en el cual el Perú se encuentra, en el cual el PBI decrece a pesar de que decrece el PBI, o sea, la riqueza, la riqueza del país, la producción está decreciendo, y sin embargo, a pesar de eso, sigue aumentando la inflación. Sigue aumentando la inflación y bastante. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Miren acá, y acá sí es algo interesante, ¿no? Por ejemplo, la inflación total en los 2 últimos meses subió, en los últimos meses, de 8,45, 8,46, 8,66. Si nosotros le quitamos, si nosotros analizamos solamente, le quitamos los alimentos, tenemos más o menos cuánto, bueno, hay una variación también de la inflación, pero mejor eso ya no vamos a entrar porque si no vamos a ser muy detallistas. Acá lo importante es, miren, ¿qué pasa con el PBI? Baja, y a pesar de eso, la inflación sube. ¿Qué está pasando con el Perú? En el Perú lo que se está dando es una estanflación, ¿ya? ¿Cómo se llama ese fenómeno? Estanflación. Totalmente diferente a lo que normalmente suele ocurrir en las economías. A ver, ¿qué tenemos por acá? Ya, tenemos la tasa de interés de referencia. Y acá tenemos la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Porque se supone que si lo que está pasando, por ejemplo, en el Perú, si está bajando el PBI, ¿no? Está bajando la producción, la generación de riqueza. ¿Qué es lo que al final le interesa a los keynesianos? Lo que quieren los keynesianos al final es aumentar la tasa de interés. ¿Por qué quieren aumentar la tasa de interés? Buscan aumentar la tasa de interés con la finalidad que pueda de esa manera aplicar una economía más expansiva, o sea, aumenta la tasa de interés y al aumentar la tasa de interés se va a generar mayor inflación, ¿no? Y, lo que quieren es incrementar la tasa de interés. Lo que quieren es incrementar es incrementar la tasa de interés para que se generen mayores procesos con la finalidad que la gente pueda de esa manera aplicarse este proceso expansivo que permita de alguna manera que la economía pueda crecer, ¿ya? Miriam, tenemos una pregunta en redes sociales que si se nos va, ya no la vamos a poder resolver. Nos preguntan, ¿cuál debe ser la inflación normal de un país? ¿O acaso no debe existir la inflación? Bueno, la inflación definitivamente puede existir, claro que sí, porque es la subida, de los precios, pero lo importante no es que no suba la inflación, ¿ya? Eso no es lo importante. Lo importante es que los procesos o los cambios de la inflación no sean muy abruptos, ¿ya? No sean demasiado altos y luego que baje un montón y luego suba bastante. ¿Por qué? Porque eso no permite que los empresarios puedan programar sus procesos de producción, porque tú sabes que todo empresario planifica su producción. Entonces, programa, ¿no? De acuerdo a esas programaciones pueden adquirir los insumos, los factores productivos y todo lo demás. Entonces, si tú tienes esos procesos inflacionarios muy altos, esas variaciones muy fuertes, lo que va a generar, en lugar de generar que más capitales vengan a nuestro país, lo que vas a lograr es simplemente que no vengan, porque no va a haber una estabilidad económica. Exactamente. Ya estamos sobre el tiempo, estimada Miriam, y tenemos la mano levantada de Artemio Estrella desde la Sultana del Norte, aquí en México, Monterrey, Nuevo León. Te escuchamos, Artemio.
Hola a todos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bien, gracias. Pues a mí me gusta mucho utilizar el ejemplo de lo que es la inflación como un proceso cuando la inflación es permanente, es decir, no viene acompañada de una deflación, ¿sí? Significa que la inflación es antinatural. ¿Por qué digo que es antinatural? Yo pongo el ejemplo de, imagina que tú eres un arquitecto, un ingeniero civil, un albañil, tienes una profesión, un oficio y vas a construir una casa, ¿sí? Alguien te invita para construir su casa, pero te dice esa persona, mira, te propongo algo, construyes mi casa y en lugar de pagarte en 3 meses cuando me la acabas de construir, te la pago en 5 años, ¿sí? Entonces, tal vez la persona que la va a construir, el profesionista dice, bueno, tal vez es conveniente que me pagues en 5 años, a ver, platícame cuál sería el trato. Y dice, bueno, te pagaría en 5 años, ¿sí? Si te pago en 6 meses, te voy a dar 1 millón de pesos. Pero si te lo pago en 5 años, te voy a pagar 900,000 pesos, ¿sí? Entonces, cualquier profesionista diría, es ilógico, yo esperaría que en el trato me pagaras, no sé, 1,500,000 o 2 millones de pesos dentro de 5 años. O sea, ¿para qué quiero en el futuro tener menos dinero que el que hoy podría tener? ¿Sí? Suena ilógico, ¿no? Bueno, de eso se trata la inflación. La inflación es que en el futuro tu dinero va a valer menos, por eso es un proceso antinatural cuando la inflación es permanente. La inflación es natural cuando viene acompañada de procesos también deflacionarios. ¿A qué me refiero? Que cuando el dinero es real, el dinero es una mercancía y se comporta como una mercancía, igual que el tomate, igual que el aguacate, igual que cualquier perecedero o cualquier materia prima, es decir, que sube y baja el precio, pues estaríamos en una economía en donde de pronto en un mes hay inflación y al siguiente hay deflación, es decir, al siguiente mes o al siguiente trimestre, los precios de los productos bajarían de forma permanente, ¿sí? Y de forma pareja, es decir, todos los productos y servicios bajarían de precios. Y luego después, al tiempo, se presentaría otro proceso inflacionario en donde suben los precios, pero así se comportaría de manera como una onda, es decir, como una onda de sube y baja, como cualquier comportamiento económico, ¿sí? Si el comportamiento no es así, entonces es antinatural, porque los precios tienden a subir como también tienden a bajar, ¿sí? Entonces, todo esto que nos platica Miriam con respecto a que en este sistema keynesiano en el que vivimos siempre hay inflación permanente, eso no es natural porque significa que en el futuro nuestro trabajo cada vez vale menos. Totalmente de acuerdo, buenísimo ejemplo, Artemio, muy práctico, muy didáctico, nos queda mucho más claro con este ejemplo. Te agradecemos muchísimo, Miriam, la idea es que nos dejes picados para que no nos perdamos tu ponencia en el 8º Foro Liberal de América Latina de los días 17 y 18 de marzo. Nuestra invitada desde Perú, Miriam Ortiz Herrera, nos dio una probadita de lo que ella va a estar compartiendo en vivo y en directo desde Puebla, México, para todos los que asisten de manera presencial y también para los que puedan sintonizarnos a través de las redes sociales del Foro Liberal de América Latina, de Liberemos México, de manera virtual. El acceso va a ser gratuito. Un cierre que quieras dar, estimado presidente Tony Martínez. Bueno, pues yo creo que estaría muy interesante, así muy resumido, para no avanzar más en los tiempos, ya sea Miriam o el profe, porque alguien preguntaba también en redes, ¿qué tanto afecta la situación política actual en Perú sobre la economía y qué tanto afecta a ello en México? O sea, si pudieran dar como la relación de cuestiones políticas y su afectación en la economía, quizás va a ser complicado hacerlo de forma breve, pero ¿cómo pudieran contestar a esto? Bueno, yo lo único que podría decir que en el caso peruano, Dina Boluarte está aplicando una cantidad exorbitante de bonos para un buen pagador, para comprar casas, a la gente de menos recursos. O sea,
es muy lindo el deseo de querer ayudar a las personas, pero en lugar de aplicar estos procesos que iniciaban los intervencionistas, yo creo que aplicando aperturando el mercado, bajando las leyes mal, eliminando las leyes malas, aperturando el mercado y aplicando las 5 reformas, una reforma económica, política y las 3 reformas sociales, ¿no? Creo que es la mejor forma que nosotros verdaderamente ayudaríamos a los individuos a devolverles su capacidad, primero los trabajos, ¿no? La capacidad de compra, y para que ellos mismos puedan decidir qué es mejor para comprar. Porque ahora, por ejemplo, se está ayudando a través de los bonos a las ollas comunes, ¿no? Pero ¿qué pasa? La gente tiene que ir a mendigar a las ollas comunes y comer lo que buenamente les dan. Si no te gusta, te ensartaste, come nomás, porque como no tienes plata, tienes que comer. Mientras que en estos procesos, por ejemplo, en el cual el Estado te regala o te da, son ellos los que te van a determinar qué es lo mejor para ti. En cambio, en un liberalismo clásico, lo que hace es que seas tú, individuo, tú, el que decidas qué es mejor para ti, qué vas a comprar, qué producir, qué, cómo, cuándo, dónde consumir, o qué, cómo, cuándo, dónde producir o consumir. Alberto. Ajá. No, es que ya estamos, habíamos dicho que nos íbamos a ajustar al tiempo. Gracias. Gracias. Ok, profesor, pues muchas gracias a todos por haber asistido a esta mesa redonda rumbo al 8º Foro Liberal de América Latina, que va a ser los días 17 y 18 de marzo. Nos vemos el próximo viernes, va a ser la última mesa temática, vamos a estar todos los miembros de Liberemos México unidos en esa última mesa redonda previa al foro. Y ya el día del foro, el día viernes 17 de marzo, pues estaremos transmitiendo en vivo desde nuestra sede, el Hotel Real de Puebla. Todavía están a tiempo de hacer sus inscripciones. Pueden entrar a la página de liberemos.mx, ahí está la liga de inscripción, y también a la página www.foroliberaldeamericalatina.org. Gracias a todos, gracias Miriam por haber aceptado esta invitación, un honor tenerte este viernes, gracias Tony Martínez, Artemio Estrella, Juan Antonio Valle, profesor Alberto, a todos los que nos sintonizaron por el Zoom y por nuestras redes sociales. Nos vemos el próximo viernes a las 7 de la noche. Que estén muy bien. Gracias. Gracias. Gracias.